Bueno, en el video anterior hicimos una introducción a los amplificadores de potencia de audio y sacamos algunas fórmulas principales. En realidad, en ese análisis quedaron pendientes un par de formulitas, que es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, nosotros vimos que, digamos, la potencia de corriente alterna en el circuito de colector, esto era igual a justamente a IC por BC, y también habíamos visto que esto era igual a B máximo por I máximo sobre 2. Lo que nos quedó determinar en este caso fue lo siguiente. En ese circuito teníamos una resistencia en serie con el circuito de colector y podríamos decir que la potencia de corriente alterna en el circuito de colector, esto es igual a el valor eficaz, digamos, de esa corriente, o sea, IC al cuadrado por RL. Entonces, la potencia de corriente alterna en el circuito de colector, esto va a ser igual a IC, el valor eficaz de la corriente alterna en el circuito de colector, al cuadrado por RL. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, en este caso, I máxima sobre la raíz cuadrada de 2, todo esto elevado al cuadrado por RL. Simplemente acabo de sustituir. Y acá simplemente estoy poniendo RL en lugar de RC. Vamos a poner que en este caso es equivalente decir que RC es igual a RL, porque en ese caso es la resistencia de carga. Simplemente cambié una letra nada más, pero no cambió nada. Al tener en cuenta que RC es igual a RL, este análisis es lo mismo. Entonces la potencia de corriente alterna en el circuito de colector es igual a IC al cuadrado por RL, y sustituyendo luego donde dice IC por I máximo sobre la raíz cuadrada de 2, me queda esta fórmula que está acá. Esto, terminando de desarrollar, me queda, esto es igual a I máximo al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a 2 por RL. Quiere decir que podemos decir que la potencia de corriente alterna en el circuito del colector, esto va a ser igual a I máximo al cuadrado por RL sobre 2. Y aquí tengo una cuarta fórmula, bastante interesante, para el cálculo de la potencia en el circuito del colector. Esta vendría siendo, por lo tanto, la fórmula número 4. También, basándonos en este mismo análisis, podríamos decir que la potencia de corriente alterna en el circuito del colector, esto es igual a el voltaje eficaz, que es igual a BC, elevado al cuadrado sobre RL. Igual que en cualquier cálculo, digamos, de potencia común y corriente. Acá es I al cuadrado por R, aquí BC al cuadrado sobre RL. Si ahora nosotros sustituimos, donde dice acá BC al cuadrado sobre RL, por el valor que toma desde el punto de vista de los valores de pico, esto va a ser igual a B máximo sobre la raíz cuadrada de 2, todo esto elevado al cuadrado y todo esto dividido RL. Ejecutamos primero lo que está ahí arriba y me queda B máximo al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a 2 y todo esto sobre RL. Ahora multiplicamos estos dos términos y nos queda que esto es igual a B máximo al cuadrado sobre 2 RL. Sobre 2 RL. Quiere decir que la potencia de corriente alterna en el circuito del colector la podemos expresar por esa fórmula que está allí, y esta vendría siendo la fórmula número 5. Es igual a B máximo al cuadrado sobre 2RL. Entonces esta viene siendo nuestra fórmula número 5 para este circuito que terminamos de ver. Esta viene siendo, por lo tanto, la fórmula número 5. Es la fórmula número 5. Acá ya hemos desarrollado, por lo tanto, 5 fórmulas bastante interesantes para un circuito extremadamente sencillo que tiene solamente un transistor y una resistencia de colector. Ahora bien, nosotros vamos a ir ahora a algo un poco más práctico, que es cómo son los amplificadores en la práctica, porque ahí solamente mostrábamos la resistencia de colector y el transistor. En la práctica hay más componentes involucrados, evidentemente, y acá vamos a ver incluso el efecto que tiene la resistencia de carga RL sobre el funcionamiento del circuito. Y lo vamos a mostrar también gráficamente allí. Esta gráfica que está acá, por lo tanto, esto correspondía directamente para ese circuito con una resistencia de colector, ninguna otra carga aparte y el transistor. Ahora bien, en un circuito real, en la práctica, nosotros tenemos lo siguiente. Acá yo tengo la resistencia de colector RC, aquí tengo, típicamente, la resistencia de emisor RE, la resistencia de polarización, aquí un condensador de desacoplamiento, típicamente, para aumentar la ganancia, esto viene siendo RC, y esta etapa normalmente se acopla a una segunda etapa, donde
la resistencia de entrada de la etapa siguiente viene siendo RL. Esto en un circuito también podría llegar a ser una carga, efectivamente, una carga determinada, hasta un parlante podría llegar a ser, o un auricular o lo que sea, donde se acopla la señal del circuito. Entonces acá tenemos VCC y en este caso tendríamos acá la red de polarización. Como siempre, claramente representamos R2 la resistencia de abajo y R1 la resistencia de arriba. Entonces en este caso, cuando este circuito está funcionando, en lo que respecta a la señal de corriente alterna, RL queda en paralelo con RC. Entonces acá nosotros podemos trazar allí dos rectas de carga, en este caso. Yo estoy aprovechando un poco el mismo dibujo que teníamos anteriormente. Por un lado tenemos la resistencia de carga de corriente continua en el circuito, que en este caso RL no interviene, porque RL está separada por este condensador de acoplamiento. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de la corriente continua, lo que queda en el circuito es RC y RE. Entonces, en ese caso, acá, la recta de carga de corriente continua vendría siendo esto es igual. El valor máximo de la corriente colector va a ser igual a BCC sobre, digamos, BCC sobre RC más RE. BCC sobre RC más RE. Porque acá estas dos resistencias quedan en serie. Si el transistor se satura por completo, la máxima corriente de colector que va a circular por acá va a ser igual a la fuente BCC sobre RC más RE, que son las dos resistencias que están en serie. Entonces, acá hay que dejar bien claro que esto que está acá viene siendo el funcionamiento en básicamente corriente continua. O por lo menos podríamos suponer variaciones muy lentas en el circuito como para no ser considerado directamente una corriente alterna. En definitiva, cualquier variación de la corriente puede interpretarse como corriente alterna, porque ya dejó de ser corriente continua. Pero en este caso, para no considerar una corriente alterna directamente, para seguirlo considerando un análisis de corriente continua, tenemos que expresarlo de esa manera. O es una variación de corriente continua, o de lo contrario, una variación tan lenta de la señal que no da como para considerarlo como corriente alterna. Creo que se entiende la idea de lo que estamos tratando de decir, y esto sería bastante fácil. Perdón, voy a apagar esto porque si no, no me acabo de dar cuenta. Entonces, ahora bien, acá lo que tenemos es lo siguiente. Este valor, que está a la mitad de distancia, estamos en el centro de la curva característica, esto vendría siendo igual a BCC, justamente, sobre 2 por RC más RE. En este caso es la mitad, digamos, del valor de la corriente. En ese caso tenemos el valor, la mitad del valor de la corriente. Por eso, esto que está acá, BCC sobre RC más RE, viene siendo la máxima corriente del colector. Por lo tanto, la mitad de eso lo dividimos entre 2 y tenemos el punto de polarización del transistor. Ahora, esto, acá nosotros podemos calcular justamente la pendiente, digamos, de ese circuito, la pendiente de esa recta de carga, y la pendiente, nosotros sabemos que la pendiente, esto va a ser igual a delta I sobre delta X. Delta I sobre delta X. Delta I sobre delta X. Por lo tanto, la pendiente delta I sobre delta X, nosotros fíjense que acá tenemos esto, la máxima variación de la corriente de colector. O sea, esto vendría siendo, yo tengo acá que esto, o sea, en una palabra, la corriente del colector IC, en este caso, sería igual a BCC sobre RC más RE. Si yo ahora calculo la pendiente delta I sobre delta X como, digamos, IC sobre BCC, que son los valores máximos que tenemos acá en este caso, yo lo que hago simplemente, BCC que está multiplicando de este lado pasa dividiendo. Entonces me queda que la pendiente delta I sobre delta X, en este caso, esto vendría siendo igual a, justamente, igual a IC sobre BCC, y esto sería igual a 1 sobre RC más RE. Quiere decir que la pendiente de esta recta de carga que está acá, vamos a escribirla por acá, la pendiente sería igual a 1 sobre RC más RE. 1 sobre RC más RE da la pendiente en este caso. Nosotros estamos dividiendo corriente entre voltaje y eso por lo tanto nos da conductancia en el circuito.
1 sobre RC más RL, eso daría, digamos, una conductancia en MOS. Ahora bien, nosotros para completar un poquito el análisis acá, lo que tenemos que considerar es cuando hay una señal efectivamente de entrada, una señal que se va a amplificar, qué es lo que pasa en el circuito de salida. En este caso acá, por ejemplo, este condensador desacopla la resistencia del emisor de RL y por lo tanto el emisor del transistor queda a tierra para la señal. Por lo tanto, este otro condensador se comporta básicamente como un cortocircuito para la señal y lo que ocurre es que RL queda en paralelo con RC. ¿Por qué? Porque la fuente sabemos que es masa para la señal y por lo tanto esta punta de RC está unida a esta otra de RL y a la vez la parte de abajo de RL queda unida a la parte de arriba de RC a través de la fuente de alimentación. Quiere decir que en ese caso particularmente RC queda en paralelo con RL. Entonces vamos a poner que para corriente alterna, RC queda en paralelo con RL. RC queda en paralelo con RL para la corriente alterna. Y a la vez, en este caso, RE podríamos decir que es igual a 0. Vamos a poner así, 0 entre comillas, simplemente por el hecho de que está desacoplada por el condensador de acoplamiento. No es que RE se volvió 0, no se volvió 0, sino que al estar cortocircuitada por el condensador de desacoplamiento es como que RE fuera igual a 0. Entonces ahora cambia el sistema. ¿Por qué? Porque la resistencia de carga que ve el circuito del colector es mucho menor que antes. Porque antes estaba solamente RC y ahora está RC en paralelo con RL. Entonces yo voy a llamar R'C a la resistencia de corriente alterna del colector. La resistencia de corriente alterna del colector la voy a llamar R'C. Por lo tanto, R'C, esto va a ser igual a simplemente el paralelo de RC en paralelo con RL, y esto es igual a justamente RC por RL sobre RC más RL. RC por RL sobre RC más RL. Como esto es un valor menor, antes teníamos al contrario la resistencia de RI que se sumaba a la resistencia de colector, esto tenía una inclinación menor. Ahora esto va a ser más vertical, la recta de carga corriente alterna, simplemente porque las resistencias son menores. Entonces acá vamos a suponer un punto por acá, en este caso, y ese punto, a partir de ese punto tenemos que trazar una recta que pase por el punto Q, por el punto de reposo, porque cuando no hay señal es lo mismo. Entonces vamos a pasar una recta por acá y a la vez va a cortar esta recta del voltaje colector emisor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me sale más o menos derecho en este caso. Ahí va, más o menos por ahí. Bastante bien. No digo bien porque no es, pero bastante bien. Bastante bien. Entonces, esta recta de carga que está acá, esta viene siendo la recta de carga de corriente continua. Y esta nueva recta de carga acá es igual a la recta de carga de corriente alterna. Y la pendiente de esta recta de carga va a ser el paralelo prácticamente de esas dos resistencias, el inverso del paralelo de esas dos. Ahora, observen una cosa, la corriente de colector tomó un nuevo valor máximo, y ese valor va a ser igual a ¿quién? A BCC sobre RC en paralelo con RL. Ahora, porque estamos hablando de corriente alterna, entonces no es este punto, BCC sobre RC más RL. Como estamos hablando de corriente alterna, es igual a BCC sobre la resistencia del colector en paralelo con RL. Y un detalle que tenemos que observar acá es que la corriente del colector aumenta en el caso de la señal, pero la excursión, digamos, pico a pico del circuito de salida se reduce. Porque acá yo ahora voy a tener una excursión menor en este sentido. Esta excursión va a ser menor de lo que era antes. Porque antes llegaba hasta acá, hasta BCC. Ahora directamente esto quedó cortado en este punto. Este semiciclo hacia arriba, en lo que respecta al voltaje colector emisor, va a ser mucho más chico que este otro, hacia abajo. Por lo tanto, esto va a definir la máxima excursión pico a pico en función de esta recta que está acá. En función, digamos, de esta distancia que está acá. Este que está acá viene siendo el nuevo B' máximo, en definitiva.
Y como se puede observar que el B' máximo va a ser menor que el B máximo. Va a ser menor que el B máximo. Quiere decir que el efecto de una resistencia de carga RL es reducir la máxima excursión pico a pico en el circuito de salida. En este caso, digamos, podríamos calcular la pendiente, digamos, en el circuito, la pendiente del circuito, y tenemos lo siguiente. Yo acá tengo que la I máxima, vamos a llamarla I máxima, así, I prima máxima en este caso, que es la de corriente alterna, podríamos poner así, corriente alterna en este caso, esto va a ser igual a BCC sobre, acá dice, RC en paralelo con RL, ya lo voy a escribir, RC por RL sobre RC más RL. Acá, para no escribir esto, RC en paralelo con RL, ya lo pongo directamente acá. Y esto es lo mismo que decir BCC por esto que está como segundo denominador, pasa arriba, es igual a RC más RL sobre RC por RL. RC por RL. Si yo ahora quiero la pendiente, la nueva pendiente en corriente alterna de la recta de carga, entonces me dirá que esto va a ser igual a I máxima de corriente alterna, de corriente de colector, sobre BCC. Y esto, por lo tanto, este término que está multiplicando pasa dividiendo, y esto simplemente es igual a RC por RL sobre RC más RL. Y esto que está acá directamente, la suma sobre el producto, es lo mismo que decir 1 sobre RC más 1 sobre RL. Quiere decir que la nueva pendiente, en este caso la nueva pendiente, está definida por la suma de esas dos conductancias. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 sobre RC más 1 sobre RL. 1 sobre RC más 1 sobre RL, eso define las nuevas conductancias, la nueva pendiente de carga. Lo importante conceptualmente es esto: el valor de pico de la corriente de colector aumentó, pero la excursión máxima pico a pico en el circuito de salida queda disminuida ahora por el hecho justamente de que hacia arriba no tiene la misma excursión que antes. Hacia abajo la puede tener, pero hacia arriba no, está limitada, porque ahora la recta de carga corriente alterna corta en un punto inferior al voltaje de la fuente BCC. Entonces quiere decir que hemos perdido capacidad de salida en lo que respecta al máximo voltaje pico a pico de la señal. Hemos perdido capacidad en ese sentido con el circuito. Para remediar ese problema hay una pequeña solución que no soluciona del todo, pero mejora por lo menos la situación. ¿Cuál es la mejoría siguiente? Bueno, la mejoría es tomar esta recta de carga, la de corriente alterna, al centro. Ven que acá nosotros tenemos que podemos calcular este punto, cuánto sería este voltaje, y a partir de esto le dividimos a la mitad, y esto nos va a dar un punto un poco más alto, digamos, en la recta. En la práctica, ¿cómo se hace eso? La forma de hacerlo, como generalmente no se puede cambiar de RC y RL tan fácilmente, sobre todo RL no se puede cambiar, lo que se hace, se achica el valor de la resistencia RI. Al achicar, digamos, el valor de la resistencia RI, aumenta la corriente de colector en el circuito, aumenta la corriente de polarización. En definitiva, si nosotros achicamos RI, la corriente de polarización en el circuito va a aumentar. Al aumentar la corriente, nos trasladamos hacia la izquierda en las rectas de carga. Y al trasladarnos a la izquierda en la recta de carga, estamos subiendo también en la recta de carga de corriente alterna. Por lo tanto, vamos a emparejar un poco, no vamos a aumentar el tamaño, pero sí vamos a emparejar básicamente la excursión pico a pico en el circuito de salida. Esa es una de las alternativas. Después vamos a ver cómo lograr eso. Ahora, otro detalle que nos interesa en este caso es un poco la potencia de salida. En este caso, la potencia de salida no es la potencia, digamos, en la resistencia del colector directamente, sino que es más bien la potencia, digamos, en la resistencia de carga RL. Y acá vamos a ver un poco una aproximación en el circuito. Acá nosotros redibujando esto, yo acá tengo el colector de transistor, vamos a ponerlo así, este es el colector de transistor, y yo acá simplemente tengo dos resistencias de carga a masa, en definitiva. Que por un lado viene siendo la resistencia de colector RC
y por el otro lado la resistencia del colector RL. A mí lo que me interesa es la potencia sobre RL, sobre esta resistencia. La potencia en la carga PL. O sea, lo que acá sería PL, la potencia en la carga PL. No tanto esta otra. Entonces, ¿qué pasa? Por acá va a circular corriente por las dos resistencias. Entonces, en este caso, digamos, la potencia en la carga PL, esto va a ser igual a el valor B máximo, en este caso, B máximo al cuadrado sobre 2RL, en este caso, sobre 2RL. La cuestión es que acá la corriente máxima y máxima que sale del colector, la corriente de pico, una parte se divide, se va por RC y otra parte se va por RL. Entonces nosotros podríamos calcular lo siguiente: la corriente en la carga ISOL, tenemos que practicar, digamos, un divisor de corriente en este circuito. Y esto es igual a la corriente máxima por, en este caso, RC sobre RC más RL. Acá simplemente lo que hicimos fue aplicar la fórmula del divisor de corrientes que vimos en el primer mes de este curso. La corriente por esta resistencia, la que se va por esta, es igual a la corriente total multiplicado por la contraria, por así decir, sobre la suma de las dos. En este caso la contraria es RC. Dice que la corriente en la carga, la corriente que se va por la carga efectivamente de pico, es igual a la corriente máxima de pico por RC sobre RC más RL. Eso viene siendo ISOL. Yo tengo que la potencia de corriente alterna total, esto va a ser igual a B máximo por I máximo sobre 2, en definitiva. B máximo por I máximo sobre 2. Y acá lo que podemos hacer sería lo siguiente. En este caso, lo que tendríamos sería lo siguiente: B máxima por I máxima sobre 2. Lo que nosotros vamos a hacer en definitiva es, sabiendo que la corriente que se va por la resistencia de carga es ISOL, nosotros sustituimos acá en esta fórmula y nos va a quedar que la potencia de corriente alterna total en la resistencia de carga RL va a ser igual a la potencia neta, P sub 0, multiplicado por justamente ese divisor de corriente, por RC sobre RC más RL. O sea, en una palabra, la potencia de corriente alterna en la carga RL va a ser igual a la fórmula original, P máxima por I máxima sobre 2, justamente multiplicada por la relación de las dos resistencias, por RC sobre RC más RL. Y ahora vamos a analizar conceptualmente esta fórmula. Acá, por ejemplo, cuanto mayor sea, digamos, el valor de RC, o sea, cuanto más chica sea RL, cuanto más chica sea la resistencia RL, más será la probabilidad. Si yo no estoy equivocado, a ver si no estoy cometiendo ningún error, creo que no, pero por las dudas me fijo. Por RC sobre RC más RL. ¿Está? No, está bien. O sea, acá, cuanto más chico, digamos, sea RL en relación a RC, quiere decir que este término de abajo más se va a parecer, digamos, a RC. Por lo tanto, en ese caso, la potencia, digamos, del colector, la potencia, digamos, en la carga, esto va diciendo la potencia en la carga, la potencia en la carga, cuanto más chica sea RL, más se va a aproximar a B máximo por E máximo. En la medida que RL empieza a crecer, digamos, en tamaño, ya la cosa no es así. Imaginemos, por ejemplo, que RL es igual a RC. Si RL es igual a RC, este cosito acá va a ser igual a un medio. Quiere decir que, por lo tanto, la potencia nominal que se obtendría en el circuito de colector cae efectivamente a la mitad. En cambio, si RL es bien chica, es pequeña en relación a la resistencia RC, entonces quiere decir que en ese caso la mayor cantidad de potencia se va por RL. Vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que esto fuera una potencia de 1 watt. Vamos a suponer que RL fuera 8 ohms y aquí fuera un K. Entonces, 8 ohms frente a un K no es nada. Acá prácticamente el denominador es como si fuera un K. Un K sobre cada uno y 1 por la potencia nominal nos va a dar la potencia nominal. O sea, en una palabra, podríamos decir como conclusión que la potencia en la carga va a ser aproximadamente igual a B máxima por I máxima sobre 2 si RL es mucho menor que la resistencia del colector RC. O sea, cuanto más chica sea esta resistencia, más potencia va a la resistencia de carga RL.
El máximo de potencia de carga posible vendría siendo V máximo por I máxima sobre 2. Si R empieza a aumentar de tamaño, nos perjudica menos en cuanto a la excursión pico a pico, pero se empieza a sacar menos potencia, digamos, por el circuito de colector. Bueno, este análisis, el objetivo no era hacer tanta cuenta, pero sí demostrar dos fenómenos importantes que lo vamos a resumir ahora. Por un lado, cuanto más chica la resistencia de carga de RL en este caso, más potencia se va a ir a la carga y más se va a aproximar a esta fórmula básica que tenemos acá, V máxima por I máxima sobre 2. Por el otro lado tenemos el otro efecto, cuanto más chico es RL, más se nos reduce justamente la excursión pico a pico en el circuito de salida, porque se reduce la excursión hacia el lado de arriba. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una recta de carga de corriente alterna, donde justamente la RL tiene una gran influencia. El tercer punto a mencionar es que la forma de corregir eso es trasladando el punto Q hacia arriba, en este caso, y la forma de trasladarlo hacia arriba es justamente que el punto de polarización de corriente continua hacia arriba. Si nosotros, por ejemplo, corremos el punto de polarización hacia arriba, por ejemplo, a este punto, tenemos este punto acá, y vamos a tener un nuevo punto Q'. En este caso, a partir de acá, la excursión pico a pico va a ser más pareja, digamos, en el circuito de salida. Eso es una ventaja interesante que dará para otro video ver cómo se logra eso. Y básicamente el procedimiento que más se utiliza normalmente para lograr eso es achicando el valor de RL. O sea, normalmente se diseña el circuito de forma normal y después se achica el valor de RL tratando de justamente trasladar el punto Q hacia arriba en la recta de carga de corriente continua, cosa de que después quede parejo con la recta de carga de corriente alterna. Bueno, de momento es todo en este video. En el próximo vamos a hablar un poco del rendimiento de los circuitos amplificadores de potencia.